Hay una parte que se llama la cumbre de Andrómeda, donde estuvimos muchos seres presentes que en ese momento nos dijeron, la verdad es que la humanidad ya se le han dado 51 oportunidades, llevábamos 51 ciclos, este es el 52, en el tema de buscar lograr que la Tierra se fuera a un siguiente nivel de evolución. ¿Dónde están ellos? En Andrómeda. Andrómeda. O sea, habían muchas razas en ese momento. Se estaban discutiendo diferentes temas evolutivos. Entre ellos estaba el tema de la Tierra. Hay naves nodrizas, hay una en especial que yo digo, hubiera querido nunca ver eso. Porque hay naves nodrizas que son como granjas. ¿Qué hay? Se están creando seres allá adentro. Era tierra de nadie. Quien sea que las creó, quién sabe qué le pasó. No hay reglas, o sea, canibalismo, pero cosas bien cero agradables. ¿Quién es el ser humano? Somos un hibridaje de un montón de razas. Lo que han logrado rastrear hasta el día de hoy son 23 genes de razas alienígenas en el ser humano. 23 características genéticas que no corresponden a la Tierra. ¿Y quién es la fuente? ¿Quién es el ser superior? ¿Quién es el creador? Te lo voy a explicar como nos han dejado verlo y es muy raro. Bienvenidos al Hilo Rojo. En este episodio tenemos a una mujer extraordinaria, con una vida muy interesante. Wendy Ábalos, bienvenida. Gracias, Rebe. Gracias a ti y a tu audiencia. Wendy, a ver, platícanos porque te has hecho muy viral con todo lo que pasa en tu vida. Platícanos de ti. ¿Quién es Wendy Ábalos? Mira, digamos que tenía una vida muy normal en muchos sentidos, pero siempre sintiendo que había algo diferente en mí. ¿Sí? O sea, familia normal, papá, mamá, hermanos, todo normal, pero siempre habían cosas raras que pasaban desde niña, toda la vida. Muchas canalizaciones en sueños, pero claro que en ese tiempo nadie me decía que eran canalizaciones. Solo me despertaba yo en la mañana y le preguntaba a mi mamá cosas como, me acuerdo que le dije un día, mamá, ¿qué son los nobles? Y mi mamá, ¿eh? Pero así, o sea, habré tenido 6 años, 5 años. Y esa vez soñé con un llavero que me había regalado una tía que era religiosa y tenía a la Virgen del Perpetuo Socorro, porque hay toda una historia, mi nombre completo es Wendy Margarita del Socorro. Y entonces me consagraron a la Virgen del Perpetuo Socorro porque no se iba a dar el embarazo, yo me iba a morir, mi mamá se iba a morir, nos íbamos a morir todos. Y entonces esa tía que era de esa congregación me da este llavero y lo sueño. El verdadero llavero es una virgen, el busto de una virgen de un lado y la virgen completa del otro. Pero en el sueño estaba el busto de la Virgen de un lado y del otro lado el mismo busto, pero destrozado. Y entonces decía, los nobles comen poco y tú comes mucho, es lo correcto. Entonces había canalizaciones así como súper raras, cosas muy fuertes, que soñaba que se me aparecía la Virgen dentro de mi casa. O sea, bueno, así, cosas medio locas. ¿El sueño es igual que una canalización? Es que hay muchas maneras de canalizar. Y entonces, ¿qué es canalizar? ¿Que te hablan de otras dimensiones? Sí, empiezas a bajar información de otros lados. Pero podemos estar canalizando, o sea, el típico, por ejemplo, de, ay, no sé por qué siento que no me debería ir por la izquierda. Eso ya puede ser parte de una canalización. O sea, ese estado intuitivo también puede ser parte de una canalización. Puedes canalizar en meditaciones, en sueños, cuando vas manejando, en tu día a día que de repente te cae un 20. O sea, todos esos son información que estamos bajando que no está en tu materia gris per se. Okay. Entonces, mucho de lo que hacía yo eran canalizaciones en sueños de niña y poco a poco pues vas perdiendo muchas cosas, sobre todo en la adolescencia. Estás tratando de encontrarte en este plano, tratando de embonar y pertenecer. En ese tiempo, para mí hay una cuestión muy fuerte porque me voy de Ciudad de México a Querétaro. Entonces, nada que ver en ese tiempo la cultura de Ciudad de México con Querétaro. Eran, o sea, dos cosas completamente diferentes. Sí, provincia, más tranquilo, el ambiente, las amistades, ¿no? Y era como súper exclusivo en ese tiempo. O sea, yo estaba acostumbrada aquí en Ciudad de México que era como, ¿sabes? O sea, estaban todas las personas y era como, hey, todos nos vemos a tal hora en tal lugar. En Querétaro era como, tú sí, tú no. Tú. Entonces, pues claro, esta chava empieza a entrar en ese estado de conflicto de
no pertenezco aquí, no me la estoy pasando bien, o sea, esta gente está bien rara. Había muchas cosas distintas y viene como ese estado de sufrimiento, entonces pues todo empieza a entrar como en ese entendimiento de cómo hago para sobrevivir a esta etapa de mi vida. Y hasta que viene algo bastante raro, complejo en la vida de mi familia, que mi papá vive un secuestro. Entonces, en ese secuestro, pues salimos todos del país, mi papá sale de ahí y yo digo, es que yo necesito regresar, yo tengo que terminar prepa, me faltaba un semestre. Sí. Entonces, en esta idea de tengo que regresar, me regreso yo sola y llega una canalización, pero ya consciente. Y pasaron muchas cosas muy raras porque yo me regreso, pero a San Luis Potosí, a terminar ese semestre con mi hermana la mayor y con su esposo y su hija en ese tiempo. Y en ese lugar donde yo empiezo a canalizar, a mi sobrina le espantan, pero tenía 1 año. Y entonces de repente la niña empieza a llorar. O sea, todo pasó como muy raro. Pero venían estos mensajes como muy precisos. Entonces, en ese momento lo que yo decía es, me estoy volviendo loca. Sí, claro. ¿Qué te decían en los mensajes? Ese mensaje era que yo iba a encontrar a una persona al otro día que yo estaba buscando encontrar en ese momento. O sea, yo decía, ojalá me encuentre esta persona que vive en San Luis Potosí, pero pues yo no tenía manera de comunicarme con la persona. Y me dicen, mañana lo vas a encontrar. Y yo dije, o sea, ya, ahora sí internenme. Y al otro día, dicho y hecho, así funcionó. Entonces empezaron a pasar este tipo de cosas, este tipo de mensajes. Y otra vez, pues nadie te decía, estás canalizando. Simplemente, pues a alguien le contabas y era como... ¿A quién le contabas? Pues a quien sentías que podías en algún momento pues conectar o que... ¿Qué religión? Practiqué el catolicismo casi toda la vida. Estuve en escuela religiosa. Entonces no podías platicarle a cualquier persona, y menos de tu familia. Fíjate que mis papás sí. O sea, mis papás me escuchaban y era como, ah, qué raro. O sea, pues era la rara. Sí. Pero mira, yo creo que dentro del plan álmico hice muy buenas elecciones con respecto a mi mamá y a mi papá, porque a pesar de que emocionalmente fue muy fuerte y entiendo que yo requería todos estos como conflictos y situaciones para encaminarme yo hacia el mundo del coaching, que realmente era lo que me apasionaba, y buscar herramientas para poder gestionar estas emociones. Pero por el lado energético y espiritual es muy chistoso porque mi papá, muy poco creyente de todo, pero muy respetuoso. O sea, nunca te decía como es una tontería, nada. Y mi mamá, desde que éramos niños, nos curaba con energía. Y era mucho como de pongamos el agua abajo de la cama y tienes un dolor y nos decía, o sea, utilizaba programación neurolingüística para quitarnos la energía tipo Reiki. O sea, la verdad es que mi mamá, a pesar de ser tan mocha, pero tan mocha, tenía esta capacidad como de una apertura, una sabiduría que no sé de dónde tenía, pero pues la tenía. E incluso su hermana mayor, ella estudiaba Gnosis cuando yo era chica. ¿Qué es Gnosis? La Gnosis es, digamos, una práctica espiritual, por decirlo de una manera muy sencilla. Y mi mamá iba a clases de Gnosis. Entonces yo iba con mi mamá y pues todos los escuincles, ¿no? Ahí andábamos jugando. Pero en mi caso, yo me sentaba con los adultos a escuchar de lo que estaban hablando. Y ahí fueron las primeras veces que yo pude visualizar orbes. Y entonces ellos estaban hablando y yo estaba así, hasta que la maestra me dijo, ¿qué ves? Y yo estoy viendo muchas lucecitas así. Y le decía bolitas y me decía ya, son hadas. Pero pues sí, o sea, siempre estuve interesada. Incluso me acuerdo que había ejercicios para activar las clarividencia, para poder ver cosas que no se ven con los ojos, clariaudiencia y demás.
Y yo le decía a mi mamá, vamos a hacer los ejercicios. Entonces mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana conmigo, porque eso decían que teníamos que hacerlo a las 3 de la mañana, y se ponía a hacer estos ejercicios conmigo. Entonces, te digo, creo que en ese sentido escogí muy bien a la mamá. Había mucha apertura. Sí, muy, muy bien a la mamá que correspondía. Y mi papá pues nunca se metió, o sea, como que fue como, pues sí, qué rara hija tengo. Pues ya así salió, ¿no? Pero después, ya cuando llego a la edad adulta, ya es cuando empieza, sobre todo cuando regreso a Querétaro, hubo un lapso que regresé a vivir en México ya adulta con mis hijas, y cuando viene la crisis del 2008, yo me regreso a Querétaro. Y cuando vuelvo a Querétaro, empieza el tinnitus, este sonido de... Bueno, para cada quien es diferente. Hay quien puede escuchar vibraciones, puedes escuchar de repente inclusive como si fueran clave Morse. O sea, hay muchas maneras de resonar con el tinnitus. Pero es un sonido peculiar. Un sonido, ¿no? Sí, en el oído. Y empieza de manera constante hace como 16 años más o menos. Y pues yo empecé a ir a los especialistas, cosa que pues a muchos probablemente les ha pasado, que empiezan a escuchar el tinnitus y empiezas a ir pues que al otorrino, que sea al neurólogo, que sea al cardiólogo, porque pues mucha gente te dice tienes la presión alta. Y todo el mundo me decía, pues ¿estás bien? Y yo decía, pues bien, pero ¿y esto qué es? Y en ese tiempo eran pocas las personas que tenían tinnitus. Hasta que en una ocasión estaba yo viendo un programa de Gaia TV y están haciendo una entrevista. Y entonces la señora a la que están entrevistando es Barbara Hanklo y ella dice, los canalizadores sabemos que cuando el tinnitus aumenta es porque nos están bajando mensajes. Y yo dije, ¿qué es el tinnitus? A pesar de haber ido con tantos especialistas, ni siquiera me habían dado el nombre. Entonces ya lo googleo y digo, esto es lo que tengo yo. Y ahí entonces, empiezo a escribir. todas las personas que tienen tinnitus es porque tienen esta habilidad. Están sintonizando con frecuencia, sí. Están en esa frecuencia. Sí. O sea, y no es una, son distintas frecuencias que no son, llamémoslo, el rango regular que tendría la percepción del oído humano. ¿Sí? O sea, tanto los ojos tienen un rango de percepción como los oídos tienen un rango de percepción. Mucho de ello ha sido aprendido. Porque si te fijas, los bebés muchas veces están riendo o lloran viendo lo que te decía mi sobrina. Sí. Pero la mayoría de los bebés los hemos visto que están viendo para arriba y volteando. Arriba, justo, sí. ¿No? Como en la parte, te están viendo, pero están viendo como si fuera el aura. Sí. ¿Qué ven los bebés? Ven de todo. O sea, los bebés ven ángeles, ven demonios, ven desencarnados, ven de todo. Pero ¿qué sucede? Que los empezamos a entrenar para decirles, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Entonces, pues el niño empieza a aprender dentro de las circunstancias de la sociedad. Me está diciendo que ahí no hay nada. Yo tengo que aprender que cuando veo eso, ahí no hay nada. Okay. Entonces nos empezamos a limitar. Lo mismo con el oído. Si te fijas, los animales escuchan rangos de sonido muy distintos a los de nosotros. Y entonces por eso empiezan los perros a aullar, los gatos empiezan a hacer cosas diferentes, también alcanzan a ver cosas diferentes que nosotros no vemos porque no están entrenados para que nadie, o sea, nadie le dice al gato, no, eso que estás viendo ahí no es. O sea, no hay limitaciones. Exacto. Entonces, muchos oídos humanos han empezado a aperturarse a escuchar otros rangos de frecuencia. ¿Y qué sucede? Que en ese momento tenemos la capacidad de escuchar otro tipo de sonidos, otro tipo de frecuencias, otro tipo de vibraciones. Entre ellos, cuando hay presencias. Entonces, cuando hay presencias, podemos escuchar que se aumenta ese tinnitus. Algunas veces esas presencias se quieren comunicar con nosotros, otras no. Entonces, muchas personas me dicen, es que se me aumentó el tinnitus o tengo tinnitus, y les estoy diciendo, pero díganme, ¿pero qué es lo que me quieren decir? Muchas veces se van a comunicar contigo, si en ese momento están buscando comunicarse contigo, de las maneras más sutiles, es decir, de la manera más sencilla. Pero nosotros queremos que sea súper mística la experiencia y que llegue acá a San Pedro y nos eleve y que, o sea, muchas veces eso sucede donde prendes la televisión y de repente ese mensaje que está saliendo, gran parte de las veces son ellos. Pasó algo bien chistoso con la famosa entrevista de Nayo, porque la gente me escribía y me decía, yo no te quería ver, o sea,
yo veía, me salía tu entrevista en sugeridos y yo decía, yo no quiero ver a esta mujer. Y entonces le apagaba y me llegaba el mensaje de una amiga que me decía, ¿ya viste esta entrevista? Y yo decía, ¿por qué me siguen mandando a esta mujer? Y yo decía, yo no la voy a ver. Y al rato me mandaba un mensaje de mi hermana, ¿ya viste esta entrevista? Es que ha sido polémico, Wendy, porque hay gente que de plano no cree. Ah, no, y me odian. Y a Nayo le dijeron que era lo peor que había podido haber hecho en la vida, entrevistarme. Sí, pero yo claro. que te veo y siento tu energía, eres un alma súper linda. O sea, tienes muy bonita energía. Gracias. Nada malo puede venir de ti. Un honor ser tu espejo, Rebe. Gracias. Gracias. Pero bueno, entonces, ¿cuál fue el primer mensaje o qué te dijeron? ¿Cómo fue? El primer mensaje, cuando descubro que el tinnitus tenía que ver con esta historia, dije, pues ok, yo ya conocía una técnica que mi psicóloga me había enseñado, que era, déjate escribir lo que venga. Entonces, en un estado de semitrance, empiezo a escribir y decía, llevamos muchos lustros tratando de conectarnos contigo, incluso cuando eras menos consciente. Y ahí fue donde dije, esta no soy yo. O sea, yo no hablo así. Yo a nadie le he dicho, ay, hace muchos lustros que no te veo. O sea, incluso yo decía, es una medida de tiempo que ni siquiera sé exactamente a qué se refiere. ¿Qué son lustros? ¿Cuánto tiempo 5 años. Ok. Entonces me metí a googlear, pero ahí dije, esta no soy yo. O sea, esto está bajando de algún otro lado. Y de ahí empiezan los diferentes mensajes. Pero era muy poco a poco. O sea, de verdad era cuentagotas. Era como si me estuviera llegando el telegrama. Y pues el estar haciéndolo diario, o sea, estar permitiendo que diario bajaran los mensajes, fue permitiendo que se volviera algo, pues sí, como estar platicando contigo. ¿Y escribías todos los mensajes? Al principio sí, escribía absolutamente. ¿Y qué hacías con todo. esa información? ¿Por qué se estaban comunicando contigo? Pues mira, lo que sucede y lo que al día de hoy reconozco y recuerdo es que habemos muchas almas que venimos con ciertos propósitos de apoyo a lo que iba a estar sucediendo en este momento de transición de la humanidad. Entonces, hay una parte que se llama la Cumbre de Andrómeda, donde estuvimos muchos seres presentes que en ese momento nos dijeron, la verdad es que la humanidad ya se le han dado 51 oportunidades, llevábamos 51 ciclos, este es el 52, en el tema de buscar lograr que la Tierra se fuera a un siguiente nivel de evolución. Y en esa famosa Cumbre de Andrómeda está un ser y dice, bueno, pues el ser humano no lo va a lograr, siguen metidos en sus asuntos, les sigue preocupando el coche que traen, el reloj, el esto, el otro, y pues la verdad es que no la van a armar. Y literalmente, o sea, tenía un libro así enorme y fue como, bueno, siguiente tema, y por ahí hubimos uno que otro que dijimos, ¿cómo que siguiente tema? O sea, no, porque habíamos muchas patrullas en ese momento presentes y las patrullas teníamos un código que era ayudar al grande y al pequeño por igual. Pero a ver, ¿eso fue en un trance? Sí, eso fue en un trance. O sea, es un recuerdo que llegó en un trance. ¿Sales de tu cuerpo? Sí. En un trance es salir de tu cuerpo, es como un viaje astral. Sí. Y empezaste la cumbre de Andrómeda. De Andrómeda. ¿Dónde están ellos? En Andrómeda. Andrómeda. Ajá. Pero estábamos de muchas, o sea, habían muchas razas en ese momento, muchos presentes. Y se estaban discutiendo diferentes temas evolutivos. Entre ellos estaba el tema de la Tierra. Entonces, cuando dicen que, pues ya, adiós, y que íbamos a dejar que pasara lo que pasara, en ese momento pues llegamos varios intrépidos a decir, esto no va a suceder, porque nosotros tenemos un código, y el código es que vamos a apoyar al pequeño y al grande por igual. Entonces no vamos a soltarlos. Y ahí es donde empieza una polémica, porque hay un tipo, llamémosle las Naciones Unidas, pero de manera interestelar, algo muy parecido a lo que hemos visto en Star Wars, eso es real. O sea, de hecho hay muchas películas que nos dan una información sumamente específica de cómo funciona todo aquello que nosotros no alcanzamos a ver. ¿Y crees tú que esos productores han recibido esta información? Claro, por supuesto. Que tú también. Sí, por supuesto. Y mucha más que yo. Sí, por supuesto. Entonces, la Confederación Galáctica, que justamente funge como este organismo
digamos, organizador, nos dice, pues es que no hay manera, o sea, hay algo que tú no puedes romper o transgredir, que es el libre albedrío. Entonces dicen, ustedes no pueden romper ese libre albedrío, o sea, no pueden llegar así de, ya llegaron las naves, miren, vamos a salvar a todo el mundo. Y entonces nos dicen, pues no hay manera, o sea, ya los tienen que soltar, suelten sus apegos por el ser humano y a otra cosa. Y en ese momento dijimos, no, sí hay una manera. Pero ahí es donde viene una, digamos, como una grieta, una ruptura entre la manera en la que congeniábamos con la Confederación. Porque cuando ellos entienden de lo que estamos hablando, porque decían, o sea, la única manera en la que están hablando no lo van a hacer ustedes, que era encarnar como humanos. Pero a ver, eres tú y más personas. Muchas. Aquí en la Tierra. Muchas, sí. Se juntan en este lugar, Andrómeda. ¿Y ellos quiénes son? ¿Ellos gobiernan? ¿Ellos son los jefes? ¿Ellos deciden? No, hace cuenta que fue como decir, vamos a tener la reunión de líderes mundiales en China. Ya. Entonces así fue como, vamos a reunirnos en Andrómeda diferentes razas estelares. Sí. Entonces ahí es donde varios dijimos, pues sí, vamos a encarnar. ¿Por qué ellos decían no lo van a hacer? Porque decían, encarnar como humanos es sumamente doloroso y es vivir desde una densidad brutal. Y las sensaciones emocionales, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, oigan, ahí se ven, pausa y díganme dónde está la salida porque esto se está poniendo bien loco? Sí. Entonces, lo que ellos decían es muy extremo y es muy denso y va a ser muy doloroso. Y dijimos, pues es lo que toca. Y nos metimos varios chismosos. Muchos, no todos, pero muchos divulgadores y otros muchos, pues bueno, que están en diferentes lugares de la sociedad. Y en este momento de decisión de encarnación, hay una memoria que yo no tengo, pero que varias personas me han comentado, que fue posterior a esa reunión de Andrómeda. En esa reunión de Andrómeda había una mesa muy grande con un montón de seres de muchas razas. Yo hasta ahí es lo que recuerdo. Y hay otra memoria posterior que dicen que se reunieron como en un gran estadio. Y en este gran estadio se convocó a aquellos voluntarios que quisieran venir a apoyar el movimiento que ya habíamos empezado. Y dicen que ese estadio se llenó de puños en alto. Hay una canalización muy fuerte. Estábamos en el aniversario de Arcanos. Arcanos es el grupo que tenemos nosotros con personas que trabajamos todos estos aspectos de la conciencia. Estábamos en Colombia el año pasado, antepasado, en el 2024. Y estábamos haciendo inmersión en hielo. Y de repente cuando estamos en inmersión en hielo, Maru, que es una de las coordinadoras, entra en trance adentro del hielo y empieza a decir, levanta tu puño guerrero, como en aquel momento en Andrómeda donde decidiste ser voluntario y que por amor viniste. Pero cuando lo empieza a decir, se activa una memoria en todos los que estábamos ahí y era un llorar de todos los presentes, o sea, era una sensación tan fuerte. Para no hacer del cuento largo, o sea, la tuvimos que sacar cargando porque ella seguía en trance y ya se nos había pasado el tiempo de los hielos. Y todos los que estábamos ahí, pues, o sea, sin ponernos de acuerdo, los hombres llegaron, la sacaron. Todo el mundo empezó a frotar como partes del cuerpo de Maru para que entrara en calor otra vez. Los que no nos alcanzaba un pedazo de cuerpo empezamos a frotar manos, a lanzar energía. Había una niña de 4 años que empezó a lanzarle energía a Maru, fue muy bonito. Pero son esas memorias que de alguna manera es como pues, los que estamos aquí presentes, que algo pasa y en ese momento yo te digo, sí, revés, que desde donde yo estaba a mí me correspondió vivir esto. Y tú dices, yo vi esta otra parte. Y así cada uno de los que estamos aquí empieza a complementar esa información. Y van armando este rompecabezas, ¿no? Así. ¿Tiene que ver la telepatía? ¿Ustedes se comunican telepáticamente? Todos nos comunicamos telepáticamente. Pero no, muchas veces, o sea, sí llega a suceder, pero en la gran mayoría de las situaciones realmente nos sentamos a platicar las cosas.
y pues sí, se van ensamblando las piezas. Entonces, estos seres que están en otra dimensión, ¿qué es lo que quieren? Que los humanos evolucionemos, que vivamos en amor. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión como seres humanos? Mira, algo que me han explicado últimamente y que me llama mucho la atención es, nos fuimos quedando, digamos, en una versión semiarcaica en algunas cosas, en otras no. Este simulador en el que vivimos, esta tierra en la que vivimos, siempre ha tenido como fin el proceso evolutivo y el experimentarnos desde justamente las sensaciones, o sea, todo lo que es denso, la materia, porque hay otros simuladores donde la experiencia no es igual. Aquí pues todo tiene que ser como sensorial, tangible. Exacto. Entonces, en este sentido, ¿qué sucedió? Que la experiencia sensorial se volvió tan fascinante que los egos empezaron a regir a las almas. Entonces, Rebeca cree que es la persona que el ego ha dictado, el que tiene la personalidad, cuando su alma está en otra historia completamente distinta. Pero el ego comienza a convencer al alma de que son uno mismo. Y entonces llega el momento donde tu alma sí tiene ciertos recuerdos, cierta sabiduría, pero cada vez que tú entras nuevamente al estado de vigilia, o sea, aquí cuando estamos despiertos, olvidas esa parte. Entonces, por eso es que muchas personas se fascinan haciendo ceremonias de hongos, de ayahuasca, de todo lo que tú quieras, porque es ese soltar un ratito el ego para poder conectar con el alma. Pero en realidad esto lo puedes hacer todo el tiempo, no requieres estar utilizando medicinas ancestrales. No te tienes que meter nada, ninguna sustancia, ningún químico. Naturalmente puedes entrar a este estado de conciencia. Por supuesto. Y entonces, ¿qué sucede? Que el ego, y mira, y te doy un ejemplo que a mí me dieron que me quedó muy claro. Me dicen, ¿tú crees que un alma tiene miedo de morir? Si el alma sabe que es eterna, ¿tú crees que tu alma tiene miedo de morir? No, y entonces, yo creo que ¿por no. qué una persona tendría miedo de morir? Por la mente, ¿no? Por lo que nos han acostumbrado. Es tu ego. Sí. Porque el ego sabe que él sí va a morir una vez que tu alma se desprenda de él. Y al volver a encarnar, el ego, el mismo ego, Sí. ¿vuelve a encarnar Sí. o es otro ego? Es el mismo. Sí. ¿Qué sucede? Que sí hay como nuevas versiones o como actualizaciones de los egos. Pero es ese ego, y aquí hay algo, híjole, hay muchas cosas fuertes. Reencarnamos justamente por los apegos que el ego ha generado. Porque, ay, no, es que se me olvidó hacer otra entrevista con Rebeca. Bueno, pues vuelvo a encarnar, ¿sí? Ay, es que, ¿qué va a pasar con el Canelo? No, lo tengo que ir a cuidar. Pues, ay, vamos de regreso a cuidar. No, sí hay que cuidarlo. Y entonces tenemos estos apegos tan grandes que, ¿qué va a pasar con la abuelita? ¿Qué va a pasar con el hijo? Y ahí estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué es lo fuerte de esto que te estoy comentando, Rebe? Tenemos una idea muy viciada de lo que son las familias álmicas. Y ahora se ha puesto más de moda las familias. El otro día una chica me consultaba y me decía que qué iba a pasar con su familia astral cuando ella trascendiera, que quién la iba a esperar. Y entonces le decían, es que tú no tienes una familia astral. Y ella entró en shock y me decía, ¿pero cómo? Todos tenemos una familia astral y cuando yo trascienda, la familia astral es la que me tiene que esperar. Y le decían, no. A ver, esa es muy buena pregunta. ¿Quién nos espera el día que trascendemos? ¿Quién va a estar ahí? Y depende de a dónde te vayas. Mira, hay dos salidas. A ver, ¿cuáles son esas dos salidas? Que yo me quedé por la buena. La primera salida tiene que ver con el programa. Si tú te vas por la parte egoica, te va a esperar el consejo kármico y ahí vas otra vez, la vuelta al samsara y reencarnas, ¿sí? Cuando tú estás buscando no solamente desencarnar, sino trascender, requiere soltar todo, Rebe. El nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la familia que tuviste, los amores que tuviste. ¿Cómo sueltas todo, eso? ¿El todo. momento que vas a morir? Y lo tienes que durante tu empezar a vida. trabajar desde ahorita. Okay. Tienes que aprender a ir quitándote los apegos. Pero nos esperan nuestros seres queridos con un abrazo.
Si estás trascendiendo, no. Si estás trascendiendo, llegas al siguiente simulador. ¿Simulador qué es? ¿Que no es real? Es un programa. Sí, es un programa. O sea, somos como un juego. Sí, claro. ¿Y quién pone el juego? Pues nosotros mismos, nosotros hemos generado estos juegos para nosotros experimentar. Mira, si tú te pones a jugar un juego, ¿quién te puso a jugarlo? Pues yo, pero alguien inventó el juego. Exacto. ¿Quién lo inventó? Es que mira, hay muchos programadores y aquí se pueden echar todo el libro del Kybalión porque hay a quien le encanta recitarlo, la verdad es que a mí no me fascina, pero sí es muy interesante escuchar cómo se generó todo este programa, ¿sí? Cómo se generó Nevadón, quién está a cargo, porque sí han habido arquitectos que han construido los simuladores. Pero mira, ¿por qué no me encanta meternos a la historia? Porque la historia sigue siendo parte del proceso egoico. Entonces me sigo clavando con toda la historia y con todo el personaje y con todos los personajes que están aquí. Entonces, el punto más allá de conocer esa parte del simulador es ¿cómo voy a ser yo para atreverme a dejar de ser yo? Y desde aquí, O sea, desde aquí es decir, ay, no, es que el look que me representa siempre es esta. Listo, ese es tu apego egoico, tu constructo de tu personalidad y de tu identidad. Entonces, mientras más nos vamos deshaciendo de quiénes somos en la apariencia, en lo que está afuera, más estamos conectados a algo más grande, más divino, más real. Exacto. Porque esto no es real, entonces. La materia, la energía, sí. Y mira, y lo has visto, ¿cuántas cosas circulan ahora en redes de un mal funcionamiento en la Matrix? Y de repente vas pasando por un lugar y luego vuelve a pasar lo mismo. Sí. O ahora estas, ojo, no sé si sea verdad, porque no me ha tocado verlo, pero han estado circulando muchos videos de diferentes partes del mundo donde ven grietas en el cielo. O sea, literalmente grietas así de se abrió. Y cada vez estamos experimentando más de estos malfuncionamientos de la Matrix, pero no es que sea un malfuncionamiento, es que estamos dejando aquella versión para pasar a la siguiente versión. Entonces, estamos viviendo versiones de simuladores ahora sí de quinta dimensión, la famosa quinta dimensión. ¿Estamos en cuál? ¿En la cuarta? ¿Tercera? Ahorita ya estamos, la mayor parte estamos en la quinta. Sí. ¿Es tercera, que es esta tierra? Ajá, esta la vida. materialización. Ajá. ¿La cuarta cuál es? La cuarta en realidad es un puente, ¿sí? Es un puente donde encontramos un montón de seres que están entre lo denso y lo sutil. Llámale elementales, que si gnomos, que si duendes, que si chaneques, que si... ¿Los duendes existen? Sí, claro. ¿Las hadas? Claro. Y están en la cuarta dimensión, sí. Muchos desencarnados que todavía no encuentran su vuelta de regreso. Te encuentras de todo. O sea, realmente encuentras muchos tipos de seres. Algunos que incluso los podríamos imaginar como demoníacos, pero es que ese concepto de demonios es como... o sea, son seres malillas, traviesos. Pues sí, traviesos, algunos menos conscientes, sí. Entonces te encuentras, pues te digo, muchos seres ahí. En la quinta dimensión empiezas a encontrar seres con mayor conciencia, donde hay mucho respeto por el libre albedrío, por ejemplo, y eso sí es una característica muy de la cuarta dimensión, igual que en la tercera. El libre albedrío se lo pasan por el arco del triunfo, o sea, a los duendes les encanta que esconderte una cosa, que moverte otra, que, o sea, pues tu libre albedrío les parece lo más insignificante del mundo. Sí. Pero a partir de la quinta dimensión sí hay un gran respeto por el libre albedrío, porque esa fue la regla bajo la cual se empezó a crear todo, porque requirió un estado de voluntad, y ese estado de voluntad es el libre albedrío. Entonces, hasta que la fuente no se decidió experimentar a sí mismo en una versión el primero fue del Sol central, hasta que no decidió experimentarse como un sol y posteriormente como muchos soles y como planetas y todo lo demás. Hasta que no existió ese estado de voluntad, no existió nada. O sea, realmente la creación no existiría sin ese libre albedrío.
Cuando tú transgredes el libre albedrío de alguien, estás yéndote en contra de la creación misma. ¿Y quién es la fuente? ¿Quién es el ser superior? ¿Quién es el creador? Mira, te lo voy a explicar como nos han dejado verlo y es muy raro. Es que en realidad todo es igual en todos los niveles. ¿A qué me refiero? Como es adentro es afuera. La creación empieza con una mente de un niño. Y el niño empieza a jugar a... ¿Y qué pasaría si fuera un astro enorme, lleno de luz y lleno de energía? Y me voy a llamar sol. Y entonces ahora soy un sol. Y ahora quiero ser 2 soles. Y ahora quiero ser 20 soles. Y así empieza a crear. La primera vez que nos dejaron verlo, yo decía, ¿qué es esto? Que se contrapone a la religión y Claro, yo decía, la fuente es un niño. O sea, todo esto lo creó un niño. Y me empieza a hacer mucho sentido muchas cosas. Y los guías me decían, ¿por qué crees que el Maestro Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos está hecho el reino de los cielos? ¿De qué crees que estaba hablando? Solamente en el estado de niño puedes crear. Y si no creas, dejas de ser parte de la creación. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando tú creas, cuando tú imaginas, revé algo, antes de llevarlo a la materialización, ¿dónde empieza tu creación? ¿En qué parte de ti? Para mí, en el alma. Es, es algo que sale intuitivamente. Listo. ¿Y lo empiezas a imaginar dónde? En el tiempo presente. ¿Pero en qué parte de ti? ¿Qué es lo que empieza a imaginar? En mi mente. Empiezo a crear imágenes. Entonces, tu creación viene la sensación del alma y la creación viene en la mente. Si nosotros estamos en la creación del creador, ¿dónde estamos? ¿En qué parte del creador? Todos estamos en la mente del creador. Entonces todos somos parte de la misma mente. Ay, espérate, Wendy, esto está muy complicado. Espera, a ver. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿A quién le rezamos? ¿Es a nosotros mismos? Claro. O sea, ¿el ser es el mismo Dios? Claro. ¿Somos nosotros Dios? Sí, por supuesto. ¿Y no sería como egocéntrico pensar que uno es Dios? Si lo ves es que mira, hay 2 maneras de verlo. Si tú lo ves desde el punto del ego, lo que va a suceder es que te vas a empezar a imaginar un estado de creador que ya no tiene un proceso expansivo y no va a haber humildad en ti. Y desde ahí puede ser muy egoico. De hecho, ahí hay una cosa bien interesante. El otro día teníamos un debate. Yo no estaba presente, era el grupo de Héctor el que estaban hablando de esos, donde una persona decía, pues yo me veo a mí y yo me pido a mí porque yo soy el creador mismo, pero en reconocimiento de mi naturaleza. Y la otra persona justamente decía, o sea, ¿cómo? Y le escribió por privado a Héctor y le decía, a ver, pregúntale si hay algo más arriba que ella. Porque viene esta sensación, si yo lo quiero ver desde el estado egoico, se oye muy feo. Porque entonces, pues si tú eres lo máximo, tú ya no puedes ir más allá. Pero cuando nosotros entendemos lo que te voy a decir, todo cambia. Un día me dicen, cuando venía manejando, una de las canalizaciones fue, qué chistosos los humanos, que buscan parecerse a Dios sin entender que ustedes lo generan todos los días. Y en ese momento yo entré en una disrupción brutal, pues habiendo venido de escuela católica donde Dios es perfecto, omnipotente, omnipresente, omnitodo, y de repente te dicen, no, Dios es perfectible y está en expansión. Y ahí viene un estado de caos y viene un estado también de apertura, porque justamente empiezan a explicar, si Dios en la versión de Rebeca se está permitiendo vivir una experiencia y de pronto se empieza a permitir vivir en estado de expansión desde otra percepción, ¿qué sucede? Que Dios mismo está expandiéndose así. Oye, Wendy, el Maestro Jesús, quien vino y se llamó Hijo de Dios, ¿quién fue realmente? Un ser consciente de su naturaleza, que es lo que venía a ser. Nos venía a decir a todos. Porque si tú te fijas en las escrituras, lo que dice es
¿Qué no dicen sus escrituras que son dioses? O sea, vino a decirnos, todos somos Dios. Pero ¿qué hacemos? Decir, bueno, Él era el Hijo de Dios. No, Él vino a decir, sí, yo soy hijo de Dios y tú también, y el de allá también. De hecho, hay un video que hice en YouTube, en mi canal, que dice, yo soy Cristo. Porque en el estado de reconocimiento de que cada uno de nosotros, sí, Él reconocía su naturaleza crística, pero Él no era el Cristo, Él era Cristo. Como existe Rebeca Cristo, como existe Wendy Cristo, como existe Juanito Cristo. O sea, todos tenemos esta esencia crística, pero requerimos dejar de tenerle miedo a nuestra naturaleza. Porque sí, yo soy Dios, en la versión de Wendy Ábalos. ¿Y por qué hay buenos y malos? Los que no reconocen esa parte divina adentro. Es que en realidad no hay bueno ni malo. Mira, te pongo un ejemplo muy básico. Este chai que me estoy tomando, ¿es bueno o es malo? Pues como tú lo quieras. Justo. Si a ti te gusta, pues sí. Si no, pues no. Justamente. Y entramos en estados controversiales como, pero entonces una persona que lastima perritos es malo. Y si eso que está haciendo esa persona motiva a otros a generar una campaña o una conciencia para cuidar a los perritos, ¿fue bueno o fue malo? Pues fue bueno, pues fue una... Sí. Entonces, aquí hay estimuladores y estimulados. Uh-huh. Y cuando nosotros entendemos que todos somos parte de la misma mente universal de una manera colectiva y que lo que tú estás viviendo, Rebe, nos está llevando a expandirnos a todos, porque tú eres yo y yo soy tú, nada más que tú eres la versión de Rebeca, yo soy la versión de Wendy. Todos somos uno. Claro, y dejo de juzgar al otro, porque digo, híjole, qué chambota te estás aventando tú, qué bueno que no me toca a mí, gracias. Y yo en ese momento respeto la función que tú estás teniendo dentro de este proceso creativo de expansión. ¿A dónde has ido, Wendy, fuera de esta tierra? En tus viajes astrales, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Ay, me han impactado muchas cosas, pero algunas incluso son difíciles de describir. De las que más impacto han tenido, que son más descriptibles, una fue Andrómeda, donde he ido varias veces, que justamente después de la cumbre de Andrómeda vino una ruptura por la situación. Es como si de repente tienes varios invitados en tu casa y dos se agarran del chongo. Y entonces tú te quedas como en un estado de, no era mi problema, pero qué incómodo que yo era aquí la anfitriona. Algo así pasó con Andrómeda y entonces hubo una ruptura con ellos. Cuando me empezaron a llamar fue este punto de volvamos a generar esta conexión o esta alianza. Seres muy fascinantes. A mí lo que me llamó mucho la atención es que los andromedanos son igualitos a los de Avatar. Igualitos. ¿Cómo son? ¿Y son buena así, onda? Haz de cuenta que estás viendo a los de Avatar, pero de muchos colores. No, o sea, incluso los primeros que yo vi eran cafés, o sea, eran como morenos. Ajá. Pero hay rojos, pero hay blancos, pero hay azules, o sea, muy, muy sabios, muy tranquilos, muy en el estado de esa conexión con la naturaleza. Pero es que haz de cuenta que estás viendo Avatar. Okay. O sea, es impresionante la similitud que hay con la película. Después me correspondió, fíjate que no ha sido tanto como ir a donde están ay, se me fue el nombre de ellos, ahorita te digo, pero hay otra raza que me ha estado contactando constantemente, pero ellos se contactan desde fuera del simulador y eso me llama mucho la atención. Porque lo hacen de maneras muy sutiles. Entonces, el estar en contacto con ellos es poder recibir información que muchas veces aquí no nos haría mucho sentido. La parte de los egos, por ejemplo, para mí fue muy fuerte el escuchar esta parte de, es que ustedes y sus historias de las familias sálmicas, o sea, ya suéltense. O sea, es un estado de apego brutal que no los deja evolucionar.
¿Qué pasa con estas razas de fuera del simulador que dicen, una parte de nosotros está allá adentro? Es como cuando tú te estás diciendo a ti, Rebeca, despierta, esto es un sueño. Así están ellos. Y no podemos movernos porque nuestras conciencias están atoradas en el simulador. Entonces están buscando pasarse a sí mismos la información para que entonces ellos puedan despertar en donde están. También el contacto con los pleiadianos, esa parte ha sido también muy interesante, porque los pleiadianos, al estar en dimensiones de séptima, o más bien en la dimensión de séptima, tienen información muy neutra, igual que los seres solares. Entonces, de hecho, la información que pasan entre ellos es muy parecida. Cuando ya me empiezan a pasar información así que digo, oye, ¿esto con qué se digiere? Ya sé que viene de fuera del simulador. Tú cuando trasciendas, ¿hacia qué grupo te vas a ir? Yo espero haber soltado los apegos para irme al siguiente lugar, porque incluso mi propio apego puede ir generando un anclaje de almas de otras almas. O sea, si yo empiezo a decirte, es que te voy a amar por siempre y nos vamos a encontrar en la siguiente, o sea, ya, bye, ya te anclé a ti, me anclé a mí. Si lo decretas, ¿pasa? Ah, por supuesto, estás firmando un contrato. Para todos aquellos que hayan dicho, te voy a amar en todas las vidas y por siempre, ay, vayan y deshagan sus contratos, por favor. Sí, y que es ir con la persona, decirle que pues siempre no, o simplemente decir, escríbelo, yo no quiero... fírmalo, quémalo, se acabó. Ok. Sí, ahí en Arcanos tenemos Porque cuando un uno contrato. está enamorado, dice, tú y yo claro. aquí y en otras vidas, y luego ya no estás enamorada y dices, no manches, no lo quiero volver a ver, ni en esta ni en las siguientes. Por eso, mira, incluso cuando te casas, ¿qué te dicen? Hasta que la muerte los separe, pero no queremos escuchar, o sea, y claro que, fíjate que me correspondió acompañar a una chica que su marido había desencarnado. Y ella lo jalaba y lo jalaba y lo jalaba y lo jalaba y es que yo lo huelo, es que yo lo siento, es que él está aquí, es que... y duro y dale. Y un día estamos en una canalización y le digo, estoy viendo algo bien raro porque yo no canalizo así, pero veía una caricatura donde había un niño, un camión amarillo de escuela, una niña, se le cae al niño una carta que le iba a entregar a la niña. Y entonces ella empieza a llorar, pero le digo, es que es una caricatura esto. Y ella lloraba y lloraba. Yo, ¿por qué estás llorando? Me dice, él cuando se iba a trabajar a Estados Unidos, cuando éramos novios, justo sucedió la escena que me estás describiendo. Ay. Y esta historia de la canalización era porque le decía, déjame tomar el camión a la escuela. Déjame ir a este viaje mágico, porque yo me voy a quedar aquí hasta que tú me dejes. Wow. Y entonces, ¿cuántas veces estamos? Ay, abuelita, por favor, ayúdame. Ay, ya los traemos vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, ojo, no es que nada más lo ancles tú, porque él también tenía libre albedrío de decir, comadre, pues fue un placer y ahí nos vemos. Sí. Pero él también en su estado de apego decía, hasta que ella no esté lista no la voy a soltar. Y se puede también alguien que ames mucho, que digas, quiero en esta y las siguientes vidas estar contigo. Claro, ay, y la mayoría tenemos ese tipo de ataduras. Por eso es que cuando haces regresiones es como, ya entendí, es que el que ahora es mi esposo había sido mi hijo en la vida pasada. Y... Claro. Pero si queremos que vuelva a suceder, sí, ¿se claro, puede? Sí, claro. Por supuesto. Entonces podemos ser creadores de lo que queramos. De lo que quieras. De irme a la quinta dimensión o estar en la quinta y volver a vivir otra vida con la gente con la que estoy, con la que viví esta vida. Sí, claro. Ahora, se vuelve doloroso, que era lo que nos decían. Por eso nos decían, no van a querer hacer eso. Porque ya que te sales del evento, dices, ay, es como lo que decías de la pareja. ¿Y para qué tanto show? Sí, o sea, ¿y por qué me ponía así? ¿Por qué le lloraba así? Si al final, pues no era para tanto. Sí. Entonces, cuando tú entras en estados diferentes de conciencia, dices, o sea, ¿por qué estaba yo haciendo eso? ¿Para qué lo estaba haciendo? Y entonces ahí es donde dices, que gané con haberme anclado con un contrato de decirle, yo te juro que
cuando en realidad ahora que ya me estoy dando cuenta de cómo está el juego, o sea, bien, estoy viendo el panorama completo, digo, ay, pero qué burrada hice. ¿Tú le juras hoy por hoy a tu novio que esa es la última vida? Solo por esta encarnación, ¿verdad? Solo por ¿Están de esta acuerdo? encarnación, sí. Sí, totalmente. Canelo, ¿tú? No, yo sí la quiero más a 10. ¿Sí? Sí, yo sí. A la novia. Porque fíjate que vas atorándote en el proceso evolutivo y atoras a los otros. Sí. Es como decir, pues vamos a repetir el cuarto de primaria una y otra vez. Oye, pero ya tienes 25 años y ahí sigues dándole vueltas. Sí. ¿Y te has subido a estas naves, famosas naves nodrizas? Sí, ¿Qué pasa ahí, Wendy? de todo. Hay unas naves nodrizas que yo hubiera querido nunca haber pisado. Esta parte creo que casi nunca la he platicado. ¿Por qué se llaman nodrizas? Porque así como una nodriza alimenta, ¿sí? Y ve crecer y, o sea, da apoyo de vida a otras, digamos, otras culturas, otras cosas que están adentro. Incluso la Tierra es una nave. Es una nave biosfera, pero es una nave. La Tierra no está aquí atorada así, nada más como viendo a ver qué hacemos. O sea, está navegando. Está en movimiento. Claro, entonces, pues por supuesto, estamos nosotros en una nave. Las naves nodrizas tienen dentro de ellas civilizaciones, por eso te digo, hay naves nodrizas, hay una en especial que yo digo, hubiera querido nunca ver eso, porque hay naves nodrizas que son como granjas. ¿Qué hay? Se están creando seres allá adentro, pero están en tubos. Esta en especial que vi, que digo, no me agradó nada, es que se volvió esa nave, y no sé cuál sea ni dónde esté, pero era tierra de nadie. O sea, pues son lugares imponentes, pero donde quien sea que las creó, quién sabe qué le pasó, no hay reglas, o sea, canibalismo, pero cosas bien cero agradables. ¿Tú decidiste ir ahí para ver qué pasaba o te mandaron? No, de repente llegué. O sea, estaba en un trance y de repente llegué ahí. Esa me dejó muy impresionada porque de principio yo ni siquiera entendía qué estaba viendo. Pero sí había espacios como de laboratorios, pues sí, seres que se comían entre ellos, granjas donde se estaban creando estos cuerpos. O sea, ahora, ¿todas las naves nodrizas son así? No, evidentemente no. Pero también hay que quitarle un poquito, hay que dejar de romantizar que todo lo que pasa en lo que no vemos o fuera de lo que vemos, todo es bueno o todo es malo. La verdad es que volvemos a la misma historia. Y depende, pues, del estado de conciencia de quien lo está experimentando. A mí esa experiencia no me gustó. Entonces, ¿quién es el ser humano? Mira. ¿Somos de esta tierra o vinieron y nos dejaron aquí, nos aventaron? ¿Cómo está este asunto? Es que somos un hibridaje de un montón de razas. Entonces, ¿hay razas nativas de la Tierra? Sí. Pero también han habido metidas de mano de muchas razas que se han ido evolucionando así o experimentando así a través de diversos genetistas que han venido a decir, pues ahora vamos a meterle este gen al ser humano y vamos a hibridarnos, vamos a mezclarnos con ellos. Y, o sea, al día de hoy, lo que han logrado rastrear hasta el día de hoy son 23 genes de razas alienígenas en el ser humano. 23 características genéticas que no corresponden a la Tierra. ¿Cómo lo han encontrado? Porque esos rastros de ADN corresponden a muchos más años de los que tiene la Tierra existiendo. Entonces no tendría ningún sentido. Sí. ¿Y qué pasa con el famoso Atlas? Que la NASA por fin, ¿no? Dijo que no era un meteorito, que era algo que se estaba moviendo en una forma muy peculiar. ¿Quiénes vienen en el Atlas? ¿Vienen por nosotros? ¿Qué está pasando? No, mira, en el punto de conciencia en el que estamos,
se están cayendo muchos velos. Y entonces estamos empezando a ver la realidad mucho más expandida como nos lo permitíamos o nos lo permitían ver, porque va en ambas direcciones. Entonces, cuando empieza a caer este velo, sí a nivel extraterrestre, porque estamos hablando de fuera de la Tierra, empieza a haber como un consenso de, a ver, lo que me decían ellos era, bueno, ustedes están metidos en donde hay un chorro de tráfico espacial. O sea, por aquí haz de cuenta que estamos por la avenida principal. Pero los vecinos nunca se habían dado cuenta. Y de repente decimos, a Chihuahua, los vecinos ya no van a abrir la ventana y no saben que hay toda esta historia afuera. Y entonces me da mucha risa porque fue como, a ver, paren el tránsito. ¿Qué se va a hacer? Esto lleva mucho tiempo planeándose. Entonces se hizo un tipo, por decirlo de alguna manera, un casting para ver quién iba a modelar y pasearse por aquí para que nosotros fuéramos generando la suficiente duda para irnos aperturando a que hay otra cosa. Entonces, entre los diferentes candidatos estuvo Tracy Atlas. ¿Y por qué les permiten a ellos entrar? Porque hay humanos que vienen de la raza terrestre que están allá adentro. Entre otras razas, porque no son la única raza. ¿Hay humanos? Sí, hay humanos ahí. Entonces, ahí es una de las razones. Hay otra razón muy importante. Tracy Atlas siempre se mueve de galaxia en galaxia conectando soles y hace reestructuras o actualizaciones de los soles pasando información de nodo a nodo, de nodo solar a nodo solar. Entonces, frenaron el tránsito para que entrara Tracy Atlas y que empezara a generar todas estas dudas de por qué se mueve así, pero por qué cambia de velocidad, pero por qué está reaccionando de manera inversa a como tendría que ser, pero por qué de ese color, pero por qué de esa forma. Y entonces, en todas estas modificaciones, porque ha cambiado de color, de forma, de tamaño, de velocidad, de dirección, o sea, ha hecho todo lo que ellos dijeron desde un principio que iban a hacer, para que nosotros empezáramos a tener este tipo de conversaciones. Oye, si no es cometa, entonces... Es que se generó una gran conversación. Claro. Pero el punto era hacerlo de manera que no fuera tan disruptiva. Por eso es que muchas veces he pasado esta información de vienen hacia la Tierra, pero nunca dije vienen adentro de la Tierra, porque el hacia la Tierra era justamente el me acerco lo suficiente como para ti dejarte en claro que requieres hacerte nuevas preguntas y que tu construcción de la realidad tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque vienen más. Van a tener que volver a abrir esa avenida. Entonces, vamos a ver muchas más naves. ¿Y la NASA tiene toda esta información? Sí, claro. ¿La saben? ¿Por qué no las ocultan? Mira, de principio, porque quien tiene la información tiene el poder. ¿Qué gano yo con darte toda la información que yo requiero para estar disfrutando de tenerte bajo mi control? ¿Sí me explico? Sí. Pero ya en este momento ya no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? ¿Porque la gente ya está más abierta, hay más apertura que antes? Y porque ya todo el mundo estamos experimentando, viendo, sintiendo de todo. O sea, ya no hay manera de pararlo. Entonces, mira, tú lo has visto, incluso en YouTube. O sea, nos tenemos que inventar palabras para decir lo que queremos decir, porque si no, nos clausuran y nos bajan los videos y todo lo demás. Sí. Porque sigue habiendo este estado de nada más tengamos nosotros esta información. Que nos enteren sí, todos. Exacto. Pero la situación es que, o sea, antes era nada más por la televisión o nada más por el radio. Ahora tienes radio, televisión, pero tienes Insta, pero tienes TikTok, pero tienes YouTube, pero... Sí, mucho acceso. Y la segunda situación es, nosotros somos antenas. Entonces, de repente, un montón de personas dicen, estoy soñando esto bien raro,
y se lo comunico a otra persona y a lo mejor la otra persona no lo está viviendo, pero dice, oye, mi prima me acaba de contar algo súper parecido. Y de repente se empieza a conectar que todo el mundo está viviendo y sintiendo y soñando cosas muy parecidas. O sea, ya que te van a inventar. Y tienen, por ejemplo, la NASA, extraterrestres secuestrados. Sí, de hecho hay muchos documentales y películas yo les recomiendo mucho Gaia TV porque la verdad es que me parecen las plataformas como más, eh, no solamente abiertas, sino hasta cierto punto, Precisas. sí. Entonces, pero no son todos los tipos o sea, no es nada más como extraterrestres por los extraterrestres mismos, sino hay ciertas razas. Hay un acuerdo que se hace, no recuerdo en qué año fue, donde se pretende hacer un intercambio. Ustedes nos dan de los suyos, nosotros les damos de los nuestros, para que pueda haber este intercambio de información acerca de las razas. Y de ahí esta teoría de muchas personas que dicen haber estado ahí, donde incluso se han permitido a ciertos presidentes hacer estos viajes a diferentes planetas a través de los diversos, digamos, pasajes, ¿sí? Portales. De repente suena medio Fumado. Sí, medio fumado lo de los portales, pero sí hay maneras de hacer estos viajes pues digo, esto lo explicaron un montón de científicos ya, cómo se puede doblar el tiempo-espacio para cruzar de un lado a otro sin tener que pasar por todo el tiempo-espacio como lo comprendemos. Entonces, sí hay extraterrestres, en su principio fueron acordados de esa manera, pero posteriormente, esta parte me pareció muy interesante, donde se están llevando bajo contrato y bajo todo lo que tú quieras, como muy legal, a personas muy conectadas de lugares no urbanos. Entonces van a ciertos lugares, a ciertas comunidades indígenas, y de repente se encuentran al niño que se conecta y que va a información. Y entonces, ay, señora, o al chico, o al papá que es súper conectado. Entonces, hacen tratos con ellos. No, miren, nosotros vamos a llevar a tal lugar y ustedes van a recibir tanto dinero y lo cumple. Pero dentro del contrato está que no van a regresar y los tienen en meditación en trance conectando todo el tiempo para hacer que las narras lleguen, porque sí responden a mi llamado, y aquellas que no tienen la tecnología suficiente para salirse del radar, sí son capturables. Wendy, ¿qué crees que haya pasado con Jacobo Greenberg? Este científico que estaba precisamente tratando de investigar qué era lo que estaba pasando. Mira, en ese tiempo la CIA estaba muy al tanto de lo que estaban haciendo diferentes investigadores a nivel mundial. Lo último que se sabe es que hay incluso fotografías de él y su esposa que están con otra mujer, una mujer rubia, en Colorado. Y de ahí no se vuelve a saber de ellos. Pero hay cuestiones muy interesantes porque resulta que la esposa ni tenía el nombre que tenía, ni había estudiado donde decía que estudiaba, nada que ver. Pero sí hay datos de tanto de la esposa junto con esta mujer de Estados Unidos que son identificadas como trabajadoras de la CIA. Entonces, incluso hay esta teoría de que de la CIA la mandaron a ella para generar esta relación con Jacobo y que entonces ella pudiera tener toda la información. Porque hay una parte donde Jacobo empieza a hablar con su hija y le empieza a decir que tiene miedo y con su ex esposa y que tenía miedo de la esposa actual. Sí. Entonces, poco después es cuando él desaparece y ahora que revelan un montón de datos de la CIA, ahí aparecen los estudios de Jacobo. ¿Crees que que lo abdujeron o que simplemente lo desaparecieron los mismos de la CIA? Mira, yo creo que fue como una invitación
forzada, digamos, a estar colaborando con ellos. La otra vez escuchaba de un canalizador y me resuena mucho con algo que alguna vez nosotros llegamos a canalizar. No nos metimos, la verdad es que nunca nos hemos metido así como de, ay, vamos a canalizar a Jacobo, pero sí esta sensación, este chico decía que la conciencia de Jacobo ahora está en una gran computadora cuántica y que desde ahí se comunica Jacobo con ciertos canalizadores. Y sí, no lo veo descabellado, ¿eh? O sea, sí, al día de hoy dudo que esté en materia, o sea, en el cuerpo físico, que lo han de haber tenido muchos años en este cautiverio investigativo, sí, no lo dudo, pero sí me resuena que pudiera estar su conciencia ya llevada a un plano, pues sí, más tecnológico. Volviendo al presente, al 2026, ¿qué tenemos que hacer, Wendy? Como evolución, como raza, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos depara el destino en este año? Mira, el 2026 numerológicamente es un año 1. Astrológicamente yo no soy astróloga, pero mira que la gente con la que me he comunicado me han dicho qué onda con las combinaciones planetarias, están bien locas y esto es algo que no se había visto antes. Entonces viene cargada de programaciones súper distintas a lo que habíamos visto, porque claro, estábamos en una Matrix actualizada. El simulador anterior ya no está funcionando, ya está arcaico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cosas muy distintas en la manera en la que convivimos, en la manera en la que materializamos, en la manera en la que comemos. Hay mucha gente que ya se empieza a dar cuenta y dice, oye, empecé a meditar y es normal que me dé asco la carne. Mucho vegetarianismo, pero también mucho menos atragantamiento. Ya vemos muchas personas que comemos una vez al día, una vez cada 2 días. O sea, vamos a ir disminuyendo el consumo de alimentos. Mucho más contacto telepático, porque siempre lo hemos tenido. O sea, siempre ha habido esta de, ay, siento que le tengo que hablar a mi hermana y en ese momento te entra el mensaje o la llamada. A todos nos ha pasado. Sí. Y entonces, pero ahora viene mucho más potencializado. O sea, viene mucho más de, te soñé, ay, yo también te soñé anoche. Oye, pero nos vimos en tal lugar. Sí, ahí estábamos. O sea, vienen muchas más de estas cosas que antes veíamos raras, empiezan a volver mucho más comunes. Sí. También vamos a estar viendo un cambio en la manera en la que ciertas estructuras se habían llevado. Es decir, vamos a ver a muchas más personas que dicen, ya no me funciona el tema religioso, o ya no me funciona el tema de la escuela para mis hijos, o ya no me funciona la manera en la que el gobierno se está llevando. Y de ahí, el otro día explicaba esto, queríamos ver una caída de monetaria como así. No va a suceder como tal, pero sí vamos a empezar a ver un cambio en cómo hemos estado utilizando las monedas. Entonces vamos a ir creando y generando nuevas maneras de llevar a cargo esta economía. ¿Por qué? Porque la economía ha sido una implementación material de nuestro propio valor. Pero si lo hacíamos desde el estado de conciencia pasado, las conciencias están evolucionando y entonces ahora voy a encontrar otra manera de representar mi valor hacia allá afuera. Entonces lo vamos a estar viendo continuamente que se está actualizando. No salgan corriendo a sacar su dinero, lo hagan como luego me dicen, y entonces vendo todas mis propiedades, y entonces cambio todo a dólares. No, o sea, esto va a ser algo paulatino que vamos a ir viendo y que vamos a ir pues evolucionando todos. Entonces van a ver más, o sea, vamos a ver mucho más de estos cambios monetarios y también vamos a estar viviendo una época muy interesante porque cada vez se abren más estos temas a la hora de la comida. Sí. Antes eran, olvídalo, tabú por completo. Y ahora cada vez es más, oye, ¿ya vieron lo de 3 y Atlas? Oye, pero ya supieron que ahora, o sea, cada vez se abre más esta información, incluso el tema de meditación. Ya mucha gente es como, ¿cómo? ¿Todavía no meditas tú? O sea, antes era como nada más el loco hippie era el que meditaba. Ahora, pues bueno, se vuelve mucho más, se está volviendo una práctica mucho más común. Y el ayuno, Wendy, estábamos platicando que durante 9 días hiciste ayuno. Sí.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo le hiciste? Mira, el ayuno de 9 días fue algo que creamos como acompañamiento en algo que damos que se llama el Diplomado de Luz de 7 Cuerpos. Entonces, todas estas son canalizaciones solares que llevan llevan 6 años bajando. Ay, qué rápido se fue el tiempo. Llevan 6 años bajando y nada más estábamos haciendo ayuno de 3 días, pero de ahí algún loquito, que no me acuerdo quién fue, se le ocurrió decir, oigan, ¿y si lo hacemos en 5? Y de 5 fue, ¿y si hacemos 7? ¿Y si hacemos 9? Entonces, estos ayunos son muy importantes porque te ayudan a resetear todo tu sistema. Tu sistema está contaminado y programado por los chochos que te metes, por los bichos que tiene los alimentos que consumes, por los mismos alimentos que ya están programados. O sea, todo tu ser está programado. Muchas veces creemos que nosotros tenemos ideas, pero no nos damos cuenta que las ideas nos están teniendo a nosotros. Entonces, desde el pan que me comí en la mañana ya viene programado. Y luego me metí una pastilla y viene programada. Y entonces nosotros vamos siendo el resultado de todas esas programaciones anteriores. La cuestión parasitaria es brutal. O sea, de verdad, los hongos que tenemos, los parásitos que tenemos viviendo dentro de nosotros, gobiernan nuestro pensamiento. Entonces, cuando tú dices, ok, los voy a matar, adivina quién toma el control. Y te vas dando cuenta que tu manera de pensar es distinta, tu manera de actuar es distinta, tu manera de recordar este típico de dónde dejé las llaves, se te empieza a olvidar. O sea, se te olvida el olvido porque ya estás presente y hay cambios de todo. O sea, entonces hay que desparasitarse. Continuamente. Hay formas muy valiosas de desparasitarse con métodos muy naturales, pero la verdad es que yo ahí sí preferiría que cada quien haga su propia investigación, porque luego, mira, la otra vez, y no es por mala onda, pero es que de verdad hagan su chamba. La otra vez salió un comunicador a decir que se desparasitaran con 3 ajos y limón, y 3 limones, creo que así iba el tema. Y entonces me dice una de las chicas de Arcanos, oye, yo seguí la de desparasitación de este señor, pero luego me la cambió. Y yo, ¿cómo que te la cambió? Sí, dijo que eran 3 cabezas de ajo, 3 dientes de ajo, pero al principio dijo que 3 ajos. Y yo, ¿qué hiciste? ¿Qué? Se metió 3 cabezas de ajo completas con limón. Entonces, mejor no les digo qué productos, hagan su chamba. Sí, o sea, lo que a cada de verdad, quien le venga bien. investiguen, porque hay muchos productos que los pueden llevar a desparasitarse y la verdad es que son bastante valiosos. Entonces, busquen por ahí, hay muchas personas que tienen protocolos que les pueden ayudar. Y entonces el ayuno nos sirve para hacer este proceso de desintoxicación y depuración junto con, es que mira, muchas personas dicen, yo ya me estoy desparasitando, ya me desparasito todos los días, pero me desayuno el pancito y luego al ratito me tomo el cafecito y luego más al ratito me como la pasta. Y ya ahí vienen los parásitos. Pues claro. Otra vez, para adentro. Entonces, o sea, ¿cómo puedes pretender estar en un buen estado emocional, mental y físico desparasitándote mientras tu alimentación sigue siendo una cochinada? Entonces, o sea, dejar los refrescos, todo lo que tenga que ver con azúcares refinadas. No les digo que nunca se lo tomen. O sea, no se trata tampoco aquí de satanizar a nada ni a nadie, pero sí es darnos cuenta que si dices, ok, hoy me voy a comer un pan, bueno, hoy te lo comerás, pero a lo mejor vas a dejar a tu cuerpo descansar sin harinas y azúcares 15 días o 30 o 40. Sí. Entonces, está bien si de repente lo quieres hacer, pero que no sea una costumbre diaria y que no sea algo que vas a estar haciendo cada 3, 4, 5 días. Entonces, tiene que venir en complemento una alimentación mucho más natural, ¿sí? Sí, la alimentación orgánica sirve, pero incluso los alimentos orgánicos también tienen programaciones ya. Entonces tendríamos que estar hablando de alimentos de lugares donde el ser humano no le ha metido mano, donde realmente, o sea, se ha sembrado las semillas de generaciones y no ha habido modificaciones genéticas. Pero si no, por lo menos empieza a meterle mucho más frutas y verduras, bájale a todo lo que ya esté procesado, ayunos prolongados para permitir que tu cuerpo se resetee y entender que el ser humano no fue hecho para comer
3 veces al día, ni siquiera fue hecho para comer diario. Nuestros organismos no están hechos para eso. Y entonces, bueno, a ver, pero si el ayuno se mide en horas, que es lo que oímos normalmente, que si las 12, que si las 16, que si las 36, hasta las 24, ¿no? 24 o 36. ¿Cómo le haces para hacerlo en días sin comer carne, sin comer algo que te arraigue a la tierra? Bien. Porque si no, vuelas, ¿no? Sí, o sea, sí vuelas. te vas y ya no te enteras de nada. Sí vuelas. Mira, primero que nada, o sea, alguien que esté comiendo 3, 4, 5 veces al día, que no se les ocurra hacer un ayuno de más de 24 horas de jalón, porque se van a ir a la morición. O sea, su cuerpo se tiene que ir rehabituando y desintoxicando, reprogramando. Entonces, lo primero es empezar por los ayunos de 12 horas, que son los más sencillos. ¿Por qué? Porque cenas por ahí de las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana ya estás listo para comer. Sí. Pues la mayoría ya lo hacemos. O sea, pero nada más es cosa de irlo entendiendo. Punto número 2, respeta los ciclos solares. Es decir, cuando salga el sol, tú puedes empezar a comer y deja de comer cuando ya no haya sol. Lo mismo que los animales, ¿sí? Los únicos que comen de noche son los animales nocturnos y ellos no comen de día. O sea, todos los animales respetan los ciclos de ayuno. Sí. Los nocturnos comen en la noche y los diurnos comen en la mañana, ¿vale? Entonces nosotros somos seres per se solares. Entonces a la hora que se vaya el sol, deja de comer, ¿va? Una vez que ya te habituaste a este ritmo, entonces ahora sí puedes empezar a pensar en, ahora me voy a aventar 16, 18, 20, 24 horas de ayuno. Y puedes empezar a hacer un alimento al día. Después puedes empezar a decir, ok, voy a hacer un alimento al día, todos los días, pero a final de mes voy a hacer un ayuno de 3 días. ¿Sí? Entonces te vas preparando para eso. Y el resto del tiempo, lo que decías es bien importante, sí, la alimentación nos mantiene densos, eso es una realidad. Sí. Entonces, para podernos arraigar, hay algo que nosotros hacemos que es el consumo de raíces, específicamente de la zanahoria o especialmente de la zanahoria, porque es una de las raíces que más tiempo pasa debajo de la tierra. Entonces trae toda la energía de conexión de la tierra. Tú te tomas un jugo de zanahoria y ¡fum!, estás de regreso en el aquí y el ahora. Entonces, no se trata de que se la pasen tomando jugo de zanahoria porque pues si no perdemos el chiste de esto, pero si de repente sí dices, chihuahua, como que ya estoy como levitando, en ese momento te echas tu jugo de zanahoria y también puedes utilizar el aceite de zanahoria untándolo en plantas de los pies y en coxis, te ayuda a enraizarte también. Oye, Wendy, no, pues muy buenos consejos. Además, te estaba diciendo que tienes una piel divina. Gracias. Toda perfecta, cero arrugas, cero poro abierto. No, estás espectacular y me dijiste que es el ayuno. Sí, el ayuno, pero no he ayunado tanto como debería últimamente. Oye, Wendy, bueno, ya para finalizar, ¿cuál crees tú que es la mentira más grande que nos han vendido? Ay, Dios, déjame pensar. Que yo creo que la mentira más grande es creer que somos humanos con alma. ¿A qué me refiero? En que en realidad somos seres álmicos procedentes de un espíritu que viene a experimentarse en este juego. No te la creas al revés, ¿vale? Tu alma está jugando, se está experimentando. Disfruta del paseo, disfruta del paseo a Disney y después decide volver a casa. Wendy, me encanta que traes muchos amuletos de diferentes formas, de figuras. ¿Qué significan? ¿Por qué siempre traes? A ver, déjame ver, vamos a ver. Tus anillos. ¿Qué significan tus amuletos? Mira, para mí un amuleto es lo que tú quieras que te represente, ¿sí? Entonces, realmente el amuleto lleva la intención que tú le estás dando. Claro que hay ciertas cosas, por ejemplo, o sea, estamos hablando de alguna piedra roja. Bueno, la piedra roja, claro que tiene que ver con el chakra raíz, claro que tiene que ver con la energía sexual, con la energía de vida, pero si yo no le doy una intención, esto no sirve para nada. De hecho, hace poco que entré en mi deshacer mi ego y toda mi personalidad, me quité todo, no traía absolutamente nada, me corté el cabello, o sea, hice todo diferente. Y fui decidiendo qué volverme a poner.
esta que traigo aquí, hay una técnica que nos dieron los hermanos andromedanos para enraizarnos. Y entonces nos decían una piedra amarillo ámbar en la mano izquierda, una piedra azul casi negra en la mano derecha, y esto te lleva otra vez a poderte enraizar cuando tu alma anda como medio volátil, ¿vale? Entonces por eso es que yo la traigo todo el tiempo de manera física. Pero en realidad, por ejemplo, esta pues me la dio mi novio, entonces pues ese tiene que ver con él. Esta me la dio una persona y esta me gusta mucho porque fue cuando muy al inicio yo empezaba a canalizar y él me dijo que no quería tomar sesiones conmigo. Toda su familia había tomado sesiones, menos él. Y me decía, no, porque tú abres portales y no sabes cerrarlos. Yo decía, este señor, ¿qué le pasa? Pero yo siempre acababa sintiéndome mal. Pues claro, porque yo no tenía muchas técnicas. Entonces, este es este recordatorio de humildad de saber que no lo sé todo y que hay mucho por descubrir. Y este es, me recuerda a la parte de nosotros somos ese 8 infinito que siempre que genera algo, lo sube hacia el etérico para después materializarlo. Entonces, este es un recordatorio mío de todo el tiempo estás materializando, pon atención en lo que estás pensando y sintiendo. Pero te digo, en realidad es la información que tú le vayas a dar a cada uno de los amuletos y cómo los quieras activar. Porque te digo, o sea, en el momento en el que yo me deshago de ellos, no es que cambie nada, porque al final mi intuición, mi poder, mi capacidad es la que está generando todo el tiempo hacia afuera. Simplemente yo le pongo la intención a cada uno de ellos y ellos van sumando, pero con respecto a lo que yo les estoy pidiendo que generen. Y ahora sí, ya como consulta personal, yo me quité mis amuletos y me los robaron. Ok. ¿Qué pasa con eso? Ya no correspondían. Eso es apego, porque decía, ¿cómo puede ser? Claro. Porque eran así, cada anillo tenía su mantra y su significado. Claro. Te está diciendo ya no corresponde. Pero no, volvemos a la misma historia, nada se te puede quitar porque todo es tú. Sí. Todo en representación eres tú. Entonces, de donde yo me reactivo desde ahí. Y si lo quiero traer de manera física, pues bueno, me puedo ir haciendo de otras Pero cosas. todo está dentro. Pero sí, es tuyo. Sí. Muy bien, Wendy. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y te quiero regalar este hilo rojo. Ay. Siempre se atora. Siempre se atora. Siempre se Porque atora. están entrelazados. Están entrelazados y eso nos hace tener esta conexión con Ay, qué bonito. Gracias. la gente, tú y yo. Gracias. Y es el gracias. símbolo del hilo invisible, que estamos siempre conectados. Gracias. Que somos uno. Gracias. Gracias. Wendy, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información y por ser esta gran mujer y con mucho valor, porque se necesita tener pantalones para hablar de esto. Gracias, Rebe. Gracias por tu invitación y gracias a todos. Bendiciones.